Desierto de Egipto, año 315 después de Cristo. Durante casi 90 años, él vivió como un ermitaño en el desierto de Egipto. Bajo el ardiente sol de esta inhóspita tierra se las arregló para superar cualquier necesidad de su cuerpo. Rezaba incesantemente, rehusaba comer y dormir, y luchaba contra demonios. Estaba en una búsqueda espiritual tan vieja como la misma religión, para subyugar el cuerpo. Así su alma podría elevarse hasta Dios. Era una forma extraña de vivir, pero con el tiempo lo convertiría en santo. La pasión de los santos, ermitaños, monjes y locos. En 2000 años de cristianismo, la Iglesia Católica ha proclamado a más de 10.000 santos. Nadie sabe el número exacto, porque nadie está seguro de cuántos de los primeros santos existieron en realidad. San Jorge, exterminador de dragones, fue suprimido del calendario oficial cuando la Iglesia determinó que probablemente él era un personaje mitológico. Lo mismo ocurrió con San Cristóbal, el santo patrón de los viajeros. Pero la mayoría de santos eran personas reales como nosotros. Tenían sus propios demonios para pelear, y sus historias nos dan esperanza porque con frecuencia ganaban esas batallas. Tenemos modelos para todas las cosas, como ser buen periodista, como ser buen atleta. Creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de que verdaderos seres humanos, no ángeles ni bonitas historias, sino verdaderos seres humanos pueden ganar la gracia de Dios, alcanzar un nivel de santidad suficiente para ser llamado santo. Todos podemos aspirar a eso. No debería sorprendernos que la mayoría de hombres y mujeres que se convierten en santos han sido miembros del clero. Pero el hecho de no ser monje o monja no significa que uno no pueda destacarse. Las persecuciones a los cristianos han finalizado. La época del martirio se acabó y los primeros cristianos ermitaños han llegado al desierto. Todos lo han hecho solos para hacer algo. Renunciar a los placeres del cuerpo por los placeres del espíritu. Es una lucha que obsesionará a muchos cristianos que harán cualquier cosa en su deseo por acercarse a Dios. Antonio de Egipto fue uno de ellos. La tradición ascética no es exclusiva del cristianismo. Todas las grandes religiones en el mundo la tienen. La idea general del ascetismo era rehusar el placer, así se tuviera contacto con el mundo material en esta vida, con lo cual se incrementaba la espiritualidad y se acercaba de alguna manera a Dios, y se aspiraba en esencia a la vida gloriosa y eterna del más allá. Al igual que Jesús, cuya vida él quería imitar, Antonio fue puesto a prueba. Sus muchas tentaciones y pruebas de carne han sido registradas por artistas desde entonces. En una ocasión, Antonio se refirió a esa experiencia. La soledad en el desierto libera al hombre de 3 conflictos: oír, hablar y ver. Solo le queda un conflicto:
y ese es la fornicación. A través de los años, Antonio atrajo a un número cada vez mayor de discípulos que se establecieron cerca. Esto fue propio de muchos ascetas del desierto. La gente venía a verlos en busca de consejos. Las personas acudirían donde un monje en particular, donde un asceta, y dirían: «Padre, deme un buen consejo». Y luego el monje en cierta forma lo haría, o les diría lo que necesitaran saber. Estaban buscando nuevas formas de entregar el mensaje cristiano, nuevas formas de construir una comunidad cristiana. Por esto pusieron gran énfasis no solo en el ascetismo, en la autonegación, sino también en virtudes como la paciencia y la humildad, y todas las cualidades que los cristianos valoraban en su vida comunitaria. Cuando Antonio tenía un poco más de 60 años, había atraído a tantos admiradores que la vida solitaria que él había elegido ya no era fácil de llevar. Entonces se fue a las montañas y fundó el que consideramos en cierta forma el primer monasterio cristiano en Egipto, a mediados del siglo IV después de Cristo, donde cada monje vivía en una celda solo, y aún así formaban una especie de comunidad libre, y fue Antonio quien escribió la primera ley para sus vidas. A pesar de su estricto ascetismo, se decía que Antonio era un hombre de mucha calidez humana y no era considerado un fanático. Al final regresó con placer a la vida reclusiva. Cuando murió tenía 105 años y fue sepultado, según sus deseos, en un lugar secreto. Estoy seguro de que si fuéramos a conocer a un padre del desierto, pensaríamos que hay un elemento de fanatismo en él, quizás en todos ellos. Posiblemente algunos estaban sufriendo desilusiones o enfermedades como esquizofrenia o algo por el estilo. Pero creo que cuando vemos al padre del desierto como un todo, la impresión resaltante que uno obtiene es de sabiduría y de moderación. Los padres del desierto eran maestros muy sabios. Entendían muy bien lo que es un ser humano. Antonio sería seguido por personas cuyos métodos de liberación espiritual eran incluso más extremos. Simeón del Desierto, 1965, película dirigida por Luis Buñuel. Quizás el más notable fue Simeón Estilita. Cada nuevo ritual de automortificación que este hombre santo practicaba era más fantástico que el anterior. Simeón una vez soportó los 40 días de Cuaresma sin comida y sin agua. Y aunque estaba inconsciente al terminar, finalmente fue reanimado con la hostia de la Eucaristía y unas cuantas hojas de lechuga. Cuando ninguna de estas pruebas físicas parecía suficientemente ardua, Simeón Estilita comenzó la práctica que lo hizo famoso. Simeón Estilita fue alguien que al comienzo del siglo V después de Cristo inició su vida como santo viviendo en un foso por un tiempo. De hecho, y gradualmente, decidió vivir en la parte alta de una columna que solo tenía 1,5 metros al principio. Con el paso de los años incrementó la altura de las columnas, tanto que al final de su carrera, si se puede llamar así, estaba viviendo en una columna que se levantaba a unos 20 metros. Eso era un poco peculiar. Comenzó por vivir en esta pequeña área. Luego empezó a elevarla hasta que básicamente era una columna y luego una área plana donde vivió en lo alto de esta durante unos 35 años. Esto no es ficción, es real. En efecto, vivió ahí. Por supuesto que Simeón, al vivir en la parte alta de la columna durante 35 años, estaba expuesto a toda clase de condiciones climáticas, lluvias y todo lo demás.
Finalmente, su piel no podía soportar todo esto. Por eso, desarrolló llagas por todo el cuerpo que estaban constantemente rodeadas por moscas. No era que no lavara su ropa todos los días. Ocasionalmente, las moscas depositaban los huevos en sus heridas y desarrolló gusanos en ellas. De hecho, él veía esto como una forma maravillosa de mortificar más su carne, de incrementar su sufrimiento imitando a Cristo. Había contratado a un joven para que todos los días colocara una escalera y le trajera pan. También le pidió que si alguna vez los gusanos se caían de sus llagas, los recogiera y los colocara de nuevo en sus heridas, diciendo: «Comed gusanos lo que Dios os ha dado». Esta es una forma extraña de vivir la vida. Simeón predicaba desde su plataforma 2 veces al día para los paganos, los cristianos e incluso para unos pocos emperadores. La gente llegaba de varios kilómetros a la redonda en busca de su consejo, porque pensaban: un hombre como Simeón debe de ser un santo. Ha renunciado a todos los placeres mundanos y se ha dedicado a Dios de esta manera. Por tanto, debe estar en contacto con Él. Debe de tener la facultad de decirnos lo que Dios quiere que sepamos. Entonces la gente se congregaría y todos los días Él rezaría por ellos, recibiría preguntas y daría respuestas tal como un psíquico lo hace hoy día. Dicen que sus predicaciones eran prácticas y amables. Despertaban y animaban sinceridad y justicia y desanimaban la blasfemia. Simeón murió en su columna sumido en oración a los 69 años. Al igual que Antonio, fue nombrado santo por su comunidad local, que tal vez no tenía idea por qué él había decidido vivir a 20 metros del suelo. Año 370 después de Cristo, más o menos en la misma época en que los cristianos ermitaños estaban buscando salvación en el desierto, el Imperio Romano comenzaba a desvanecerse. En estos tiempos caóticos nació un futuro santo. Su nombre, San Agustín. Nació en África del Norte. Su madre era una cristiana, su padre tal vez lo haya sido. Obviamente era un joven brillante, precoz. Estudió retórica y cuando era bastante joven fue a Roma a buscar fortuna. También estaba determinado a disfrutar la vida. En mi juventud, escribió más tarde, ardía por conseguir la plenitud de cosas infernales. Me atrevía a correr libremente por los sombríos senderos del amor. Vivió con una mujer con quien nunca se casó. Tuvo un hijo y dividió su tiempo entre los placeres de la mente y los placeres de la carne. San Agustín se mantuvo en este camino en sus 20 años y decía: de este modo los males de mi alma se nutrían y se conservaban vivos, tan vigorosos como siempre. Incluso después de aceptar que quizás había mucha verdad en el cristianismo, San Agustín se sentía incapaz de llevar una vida cristiana correcta. Me refiero a que él tenía esa famosa oración en la que dice: Señor, hazme casto, pero todavía no. A medida que llegaba a la edad madura, San Agustín comenzó a sospechar que estaba llevando una vida equivocada para alguien que profesaba el cristianismo. Su dilema moral era reconciliar su amor por Dios con su amor por los placeres mundanos. Cuando tenía unos 30 años tuvo la experiencia que cambió su vida. Un día, en una lucha profunda, el conflicto interno que lo había torturado por tanto tiempo se volvió mucho más insoportable. Se arrojó al suelo y gritó a Dios en su desesperación. Luego, creyó escuchar la voz de un niño que cantaba. Sus palabras fueron: levántalo y lee, levántalo y lee. San Agustín tomó la voz como una orden que le decía que encontrara un libro de escritura y leyera lo primero que viera.
Las palabras que leyó fueron: deja el desorden y las borracheras, la camaradería y el desenfreno. Este sencillo acto de abrir un libro al azar cambió el cristianismo para siempre. San Agustín se convirtió en cristiano. Convirtió a su hijo y a sus amigos y renunció a todo lo terreno que adoraba. A San Agustín le gustaba divertirse. Después se arrepintió y nos dijo a todos: no más diversión, no más disfrute. Bromeábamos constantemente con esto, pero todos leímos su Ciudad de Dios y por supuesto sus confesiones. Era una lectura obligatoria. Lo encuentro gentil y misericordioso. No creo que podamos hablar de la historia intelectual del catolicismo sin mencionar a San Agustín. San Agustín estaba todavía en su escritorio trabajando cuando los vándalos pasaron por Italia y siguieron su camino para llegar al África y continuar la destrucción de lo que quedaba del Imperio Romano. Murió en el año 430 a la edad de 76 años, mientras la joven religión llamada cristianismo e incluso la misma civilización parecían estar a punto de ser arrolladas. Cuando el último emperador romano fue destronado por los bárbaros, unos 50 años después de la muerte de San Agustín, el corazón de la civilización europea casi deja de palpitar. La única institución que no colapsó con el imperio fue la Iglesia Católica. Fue la fuerza organizadora la que mantuvo viva a la civilización y ayudó a conservar a la Iglesia. Un simple juego de reglas concebido por un monje italiano llamado Benito. En sus años juveniles estudió en Roma, pero en lugar de terminar su educación, se marchó a las montañas y se convirtió en ermitaño. La experiencia lo dejó con un discernimiento completamente contrario al de devotos como Antonio y Simeón. Es decir, que negar el cuerpo no era tan conveniente, que de hecho un monje bien alimentado, bien descansado, era mucho más útil para la iglesia que un extenuado ermitaño. Entonces Benito apareció con toda una nueva gama de reglas para los monjes. En recompensa a su voto de pobreza, castidad y obediencia, a un joven de esa época se le garantizaban 2 comidas calientes diarias, 1 libra de pan y media pinta de vino. Apareció con una nueva forma de misticismo, que creo que verdaderamente permitía que esta clase de devoción se esparciera para convertirse en algo universal, que su promedio yoe medieval se pudiera practicar y formar parte de ella sin tener que ir a vivir en una columna o marcharse al desierto y vivir en condiciones horribles o clavarse espinas. Benito organizó a sus seguidores en una comunidad de 12 pequeños monasterios con 10 monjes en cada uno. Y en algún momento durante este periodo escribió su famosa regla, la regla de Benito. La regla de Benito regía sus vidas. Les había dicho cuánto debían comer al día, qué vestimentas podían tener y usar, y cuando éstas estuvieran raídas, a quién deberían dárselas. Les decía a los monjes cuándo rezar, cuándo trabajar, y establecía un régimen de vida fácil de seguir, y muy cómodo. La mayoría de las personas que se habían unido a esta no la encontraban como un reto terrible, y de nuevo, esto fue lo que contribuyó al rápido despliegue del misticismo benedictino en toda Europa. El monasterio se convirtió rápidamente en un oasis de orden y seguridad, rodeado de desorden e inseguridad. En estas asediadas fortalezas, los monjes trabajaban en sus tareas asignadas y mantenían vivas las riquezas espirituales del Occidente, su música, su arte y su sabiduría. Sin sus esfuerzos, muy posiblemente la civilización occidental hubiera desaparecido. Durante los posteriores 10 años, la forma de vida establecida por Benedicto se extendió a lugares tan distantes como Inglaterra e Irlanda, hasta que finalmente de los escombros del antiguo Imperio Romano
nació la gran civilización de la época medieval. Y sería un hombre el que daría cuerpo al espíritu de esa nueva era en un pequeño pueblo del norte de Italia, San Francisco de Asís. En 1198 después de Cristo, era el hijo de Pedro Bernardone, un comerciante en ropa de Asís y uno de los ciudadanos más adinerados del pueblo. Su nombre cristiano era Juan. Su sobrenombre Francisco, Frenchy, porque era un admirador de los trovadores románticos franceses. Su ambición principal era ser un famoso poeta o un soldado. Era popular entre todos, una persona con una cortesía y una bondad raras, pero un santo a primera vista. Cuando tenía unos 20 años, San Francisco de Asís tuvo un sueño lleno de espadas, escudos y cascos, y decidió que este era un llamado para ir al campo de batalla. Al día siguiente salió para la guerra. Acababa de comenzar cuando enfermó. En ese momento San Francisco de Asís empezó la revolución espiritual que lo transformó de buen hombre en santo. Todos los días rezaba en las ruinas de una iglesia. Un día escuchó una voz que le decía: «Francisco, ve a reparar mi iglesia». Inmediatamente vendió su caballo y en su entusiasmo vendió algunas prendas de su padre. Cuando éste le exigió que le pagara, San Francisco se quitó su fina vestimenta y la lanzó a los pies de su padre. Declaró que ahora era un servidor de Dios y comenzó una nueva vida. Su primer trabajo fue reconstruir la iglesia, piedra por piedra. Cuando terminó su tarea, San Francisco de Asís y unos cuantos compañeros gustosamente adoptaron la vida de monjes. Fue el comienzo de una nueva orden religiosa que liberó a los monjes del monasterio y los llevó al mundo exterior. El escritor inglés G.K. Chesterton tiene una frase grandiosa. Dijo: «Lo que Benedicto almacenó, San Francisco de Asís lo dispersó». El misticismo en Europa ha sido tradicionalmente rural, agrícola, sutil. La idea básica de San Francisco de Asís era que éste debía ser un grupo ágil y móvil de personas devotas de la pobreza, dedicadas a los pobres y a la predicación del Evangelio. San Francisco de Asís era un hombre que parecía gustar de todo. Tenía un afecto especial por los animales, especialmente las aves, que parecían reconocer en él a un espíritu hermano, y se congregaban en gran número a su lado sin ningún temor. En su época, el comportamiento de San Francisco de Asís casi pasó inadvertido. Aún así no fue solo tolerado, sino admirado. Si hoy día estuviera vivo, tal vez sería una historia diferente. Sería visto como un excéntrico. Sería visto como un hombre que está en sus límites, que habla con los animales. Este hombre no estaba jugando con un naipe completo. En una época de un debate teológico complejo, San Francisco de Asís quería que su mensaje fuera tan sencillo que incluso el bobo del pueblo pudiera entenderlo. Era simple. San Francisco de Asís creía que si amaban a Dios y a todas las criaturas de Dios, Él los bendeciría en formas que no se pueden imaginar. San Francisco de Asís podía permitir que la creación hiciera su cántico de alabanza. Este cántico de criaturas donde todo le habla de Dios. La belleza del sol y la luna, de las flores y los ríos. Todo para él tiene la huella, la impresión, el sello de Dios. Todo le habla de él. Grita su nombre, su bondad y su belleza, y es capaz de reconocer su presencia en todas las cosas.
Cuando San Francisco tenía unos 44 años, tuvo la experiencia que cimentó su reputación como uno de los hombres más piadosos del cristianismo. En la montaña llamada La Verna tuvo una visión. Mientras meditaba en el significado del sufrimiento de Cristo, un enorme ser alado, extendido como una cruz en los cielos, se le apareció. Cuando despertó, encontró que su cuerpo había sido marcado con lo que ahora conocemos como estigma, un inexplicable sangrado de las manos y los pies que corresponden a las heridas que sufrió Jesús en la cruz. Hasta donde sabemos, San Francisco fue la primera persona y ciertamente el primer santo en experimentar el estigma. Poco tiempo después, Francisco enfermó y comenzó a quedar ciego. Murió a los 85 años, sin imaginarse nunca que estaba a punto de convertirse en uno de los santos más populares de todos los tiempos. No sorprende el hecho de que recientemente una importante revista publicó una lista de las personas más influyentes en toda la historia, y San Francisco de Asís ocupó el primer lugar. Era visto como el modelo de la dulzura, de la calma, de alimentar al pobre, de querer a los animales. Él era el caminante santo patrón del cuidado de los animales. Pero muy pronto una teología más sofisticada entraría en boga, gracias a otro santo italiano nacido el día en que murió San Francisco. En muchas formas, un hombre con ideas totalmente opuestas. Santo Tomás de Aquino nació en el seno de una familia italiana acomodada, que quedó horrorizada cuando éste decidió convertirse en un monje dominico. Por este motivo su madre decidió raptarlo y encerrarlo, y trató de hacerlo cambiar de parecer, poniendo a su disposición todas las tentaciones posibles. Una de las cualidades más notables de Santo Tomás era su intenso poder de concentración. Durante 2 años se las arregló para resistir a cualquier tentación puesta ante él, excepto la comida. A Santo Tomás le gustaba comer de gula. Este era el pecado al que más temía. Para satisfacer tanto su mente como su cuerpo, memorizó gran parte de la Biblia. Finalmente, cuando su familia desistió de hacerlo cambiar de parecer, Santo Tomás retornó donde los dominicos y comenzó a estudiar teología. Para sus compañeros, el joven novicio oriundo de Aquino parecía excesivamente reservado y silencioso. Le colocaron un sobrenombre, el Buey Mudo, pero sus profesores lo conocían mejor. Uno de ellos dijo: "El mugido de ese buey mudo retumbará por el mundo entero". Por el resto de su vida, Santo Tomás estudió lectura y escritura y sirvió a Dios por medio de su erudición. La cantidad de escritos que produjo Santo Tomás fue extraordinaria, probablemente porque trabajó incesantemente y pudo tener 4 secretarios al mismo tiempo. Su escritura irradiaba razón y sentido común. En lugar de albergarse en los demonios de la carne y de la importancia del sufrimiento, Santo Tomás creía que Dios deseaba que la gente estuviera feliz. Lo que me gusta de Santo Tomás es su humanismo, así como también uno de los maravillosos enunciados que hizo y que me agrada citar. Confiad en la autoridad de vuestros propios instintos. Lo que en realidad quiere decir es que, si usted es una persona bien centrada, puede confiar en sí mismo. Siguiendo su propio consejo, Tomás dejó de trabajar en sus libros, después de experimentar una visión de Dios que lo impresionó profundamente.
Decía, no puedo seguir después de las cosas que me han sido reveladas. Las cosas que he escrito parecen tan solo fruslerías. Él nunca escribió o dictó otra palabra y murió a los 50 años. Para hombres como San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino, la época medieval fue un periodo de notable libertad. Para las mujeres fue una historia diferente. Incluso a finales de esta época el destino de la mayoría de ellas era casarse y tener una vida de trabajo penoso, poca libertad personal y partos continuos. Los papeles de la mujer están mucho más restringidos que los del hombre. Todos tienen restricciones, pero los de la mujer lo son más. Realmente no pueden salir y ser soldados. Juana de Arco podría ser la excepción, la única, pero esta no es una ruta normal. La única forma en que las mujeres podían romper esa tradición de ser una persona casada, tener hijos y todo lo demás era entrando a la vida religiosa. Siena, Italia, 1361 después de Cristo. Catherine de Siena era la hija de un tintorero italiano y la menor de 24 hijos. Comenzó a tener visiones cuando tenía 6 años y desde muy temprana edad fue devota de la oración y la penitencia. A los 13 años decidió controlar su propia vida en una cultura que no permitía esa alternativa a las mujeres. Cuando sus padres la presionaron para que se casara, rehusó categóricamente. No tenía interés en casarse, especialmente cuando su hermana más querida murió dando a luz. No creo que sea tan sorprendente que una niña de 13 años decida no casarse nunca, sobre todo no con este oloroso e inmundo tintorero con quien desean casarme. Me voy a casar con Dios. La obsesión de Catherine con el cuerpo era muy grande. Sería muy difícil de imaginar. Durmió en una tabla con una piedra por almohada y utilizó un cinturón de clavos. Imitando el castigo que recibió Cristo, se flageló a sí misma durante 1 hora y media todos los días y casi no comía nada. Se han escrito poemas que afirman que con seguridad este es el trabajo del diablo porque las personas que están ligadas a él no necesitan comer. Pueden ser alimentadas por él a través de un súcubo. Esto debe de ser lo que sucede. Catherine era una mística. Esto quiere decir que se comunicaba directamente con Dios, ignorando el dominio masculino de la iglesia, la jerarquía de sacerdotes y obispos. E incluso cuando los sacerdotes le ordenaban hacer algo, no siempre obedecía. Le dijeron debes comer. No puedo, Dios me dijo que no lo hiciera. Colóquese en los zapatos medievales por un momento. Su mundo entero estaría centrado en Dios, centrado en la vida por venir. En este mundo realmente no había mucho para buscar. En cierto modo había una prueba, y cuanto más se realizaba, podría convertirse para el creyente en la mejor recompensa en la otra vida. Entonces ellos estaban haciendo esto para tener una especie de experiencia de contacto personal con lo divino. Cuando Catherine tenía 17 años, se unió a la Orden de Santo Domingo y se casó al fin no con el carnicero o el panadero, sino con Cristo, el esposo perfecto. Todo el tiempo se ven pinturas del matrimonio místico de Catherine. La mayoría de ellas muestran un infante con el que se ha casado, pero eso no es lo que describe su propia biografía. Para Catherine de Siena, Jesús es grande, es una persona mayor, vigorosa, realmente un hombre muy atractivo. Después de pasar varios años en soledad, Catherine comenzó a llevar una vida espiritual más activa y soportó la enfermedad en una época en que la peste negra estaba azotando a Italia. Preparó a muchas personas para la muerte y sepultó a varios con sus propias manos.
Para ese entonces, ella subsistía casi por completo de la hostia de Eucaristía. Cuando tenía cerca de 30 años, Catherine de Siena era vista como una gran figura espiritual e incluso aconsejaba al Papa. Ella vivió en una época terriblemente tumultuosa en la historia de la Iglesia. El pontificado no quedaba en Roma. Los papas vivían en Avignon, al sur de Francia, y creo que una de las cosas más interesantes de Catherine, que básicamente fue una sencilla mujer semiliterata, fue que ella escribió estas cartas muy fuertes a los papas en Avignon. Trató de persuadirlos de que estaban en peligro de perder sus almas si no regresaban a Roma. Algo interesante durante este periodo de éxito mundano fue que Catherine comenzó a comer verdadero alimento. Pero cuando el Papa murió y su influencia disminuyó, ella comenzó de nuevo el ayuno. Finalmente, atormentada por las dudas de no haber terminado nada en su vida, rehusó incluso tomar agua. Al final ella está atormentada por las dudas de que todo esto ha sido para su propio engrandecimiento y no por la gloria de Dios. Y expresa esas dudas que para mí son una indicación maravillosa de la complejidad de un santo. Ella tuvo un periodo de gran éxito en el mundo, pero después hay una reversión a esta profunda preocupación por el propio cuerpo. A finales de abril de 1380, Catherine, quien ayudó a redefinir el papel de la mujer en la Iglesia, murió de una combinación de desnutrición y deshidratación. Contaba 33 años. Ávila, España, año 1535 después de Cristo. En 1535, 155 años después de la muerte de Catherine de Siena, siguiendo el rastro de las mujeres en la Iglesia Católica, una mujer de 20 años llamada Teresa entró al convento de las Carmelitas en la ciudad española de Ávila. Teresa entró al convento porque estaba asustada. Una reciente enfermedad la había dejado con un trastorno mental. Como lo explicaba en su autobiografía, comencé a temer que si hubiera muerto de mi enfermedad, habría ido al infierno. Y aunque no pude doblegar mi voluntad de ser una monja, me forcé a mí misma a abrazarla. Se unió al convento de las Carmelitas cerca a Ávila desde muy joven y encontró que las monjas allí eran flojas, por así decirlo. Vivían la buena vida. Muchas de ellas conservaban sus sabuesos y otras usaban ropas costosas, y esto era algo ciertamente que no seguía el ideal ascético. Creo que la orden de las Carmelitas y seguramente la mayoría de las órdenes en Europa lo demandaban. La gente de la ciudad visitaba frecuentemente el convento, y las monjas a menudo abandonaban su recinto para socializar y formar parte de las gustosas comidas que les llevaban todo el tiempo. Durante 18 años, Teresa disfrutó estas relajantes tardes de verano tanto como las demás. Finalmente sufrió una especie de conversión. Creo que tuvo su primera visión en este convento cuando era adolescente. De repente, cuando oraba en una misa, cayó al suelo de la capilla dando vueltas. Esto me sugirió un ataque de epilepsia. Es lo que parece por las descripciones que hace en su autobiografía, que es muy interesante. Habla acerca de perder el conocimiento, de abandonar el ser hasta llegar a Dios y esta clase de cosas. Una de las personas que ella conoció durante esta época fue el escritor y místico Juan de la Cruz. Se volvieron buenos amigos y confidentes, y forjaron una relación extraña en la Iglesia Católica incluso hoy día. Extraña porque ella era la líder y él era el seguidor. Teresa decidió que esa permisividad y santidad no se llevaban bien juntas y resolvió reformar la orden de las Carmelitas. Se marchó de ese convento y estableció uno propio, el cual presidía como abadesa, y escribió una regla para las seguidoras en la que pedía a sus monjas que usaran sandalias. También tenían que dormir sobre paja en el suelo. Sus dietas eran muy restringidas.
En las horas de oración estaban todas encerradas. De hecho, se convirtió en una de las primeras órdenes en la que las monjas tenían que observar un estricto voto de silencio. Cuando Teresa murió a la edad de 67 años, las personas comenzaron a notar un maravilloso aroma. Durante su vida, Teresa había estado siempre rodeada de una deliciosa fragancia. Después de su muerte, el aroma persistió alrededor de su tumba. Era un fuerte aroma a rosas o a gardenias, quizá. Finalmente, el futuro de su condición de santa se volvió tan incierto que 3 años después de su muerte, se otorgó un permiso para exhumar el cuerpo. Según el relato de un testigo, el cuerpo santo estaba tan fresco y completo que parecía que hubiera sido enterrado el día anterior. Al final, Teresa fue enterrada y desenterrada varias veces, y cada vez que lo hacían, una parte de su cuerpo era retirada como posible reliquia milagrosa. Se ha informado que el generalísimo Franco llevó uno de sus dedos como talismán en el cuello.